están ustedes? Desde la región de Aysén, un programa del Servicio de Salud de Aysén que busca informar de manera oportuna todas las medidas y recomendaciones adoptadas por las autoridades de salud y el gobierno para hacer frente al coronavirus en la región de Aysén. Si usted no está viendo en otras regiones, yo creo que estamos todos en la misma sintonía, siempre con las voces autorizadas para hablar de este tema. Hoy nos acompañan la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lo mismo, lo propio hacemos con don Julio Vargas, director subrogante Servicio de Salud de Aysén. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Teresita, agradecer el espacio siempre que ustedes como canal y como familia nos entregan a la familia del sector salud también. Así es, pero ellos son los primeros actores que tendremos de este programa que viene a despejar dudas, a informarse de primera fuente para no sugerir y transformar los hechos, simplemente desde la objetividad. Tendremos entonces también en la segunda parte al doctor Franklin Fournier, subdirector de gestión asistencial de la misma institución, a don Jaime López Quintana, director del Hospital Regional Coyhaique, y al doctor Ramón Vergara, epidemiólogo del mismo servicio. Y partiremos con nuestras voces autorizadas, ¿no es cierto? La Seremi y el director. Seremi, el presidente Piñera anunció que entramos a una nueva etapa de coronavirus y estableció medidas excepcionales para apoyar a la comunidad de Tortel. ¿Nos podría contar sobre estos aspectos? Porque no tan solo Tortel, sino la región completa. Bueno, efectivamente, y como lo mencionas, Teresita, el país ha entrado en la fase 4 de esta pandemia, ¿no es cierto?, que ha afectado fuertemente principalmente a los países de Europa, bueno, y el país de origen donde parte de esto, que es China. Chile no estuvo exento ni ajeno a esta realidad. En muy poco tiempo avanzamos de la fase 1 a la fase 4. Hoy el ministro lo informó, son 165 casos ya confirmados, ¿verdad?, a la fecha. Por lo tanto, hemos tenido un avance rápido. ¿Qué quiere decir una fase 4? Que, ¿no es cierto?, en otras regiones en donde están focalizados el mayor número de infectados, ya la transmisión no necesariamente, ¿no es cierto?, es desde el residente chileno que viajó, ¿no es cierto?, a Europa o estuvo en uno de estos países de alto riesgo donde adquirió el virus y lo importó a Chile, sino que ya empezamos en la fase en que comenzamos a transmitir este agente viral de persona a persona, de residente a residente acá en Chile. Eso hace, ¿no es cierto?, que la trazabilidad de las personas que portan, ¿no es cierto?, este virus se haga mucho más difícil, que sea mucho más inviable ir pudiendo pesquisar los contactos para ir pudiendo generar esta barrera de contención, de tal manera de ir generando cuarentena para delimitar la propagación de este virus. En esta región tenemos la particularidad de que hoy esta lejanía, esta falta de acceso que tenemos por esta geografía, ¿verdad?, de la región de Aysén nos ha generado esta ventanita y nos ha jugado a favor. A la fecha hoy tenemos solamente un caso confirmado. Hasta el domingo teníamos alrededor de 8 sospechas, no obstante, ¿no es cierto?, hoy día nos acaban en la mañana de confirmar que habían 4 pacientes más descartados. Hoy día no nos ha llegado todavía la información oficial, pero también sabemos que hay otros casos que ya están descartados, y en la mañana descartados. A la fecha solo un caso confirmado en la región, que es el caso precisamente del turista de Tortel, lo que generó obviamente que tuviéramos que tomar medidas en la localidad y entre esas medidas fue la cuarentena que tuvimos que decretar bajo el contexto de alerta sanitaria y como autoridad sanitaria. Una cuarentena que ha tenido varias implicancias, que obviamente la comunidad la requería, pero que también tiene sus desventajas y sus bemoles, ¿verdad?, lo que significa estar en una cuarentena por 14 días. Y entre ellos tiene que ver con el provisionamiento de víveres, de medicamentos, de insumos, de gente, de personal médico, y en eso es lo que hemos estado trabajando. El Servicio de Salud, a través de su equipo de atención primaria, ha, ¿no es cierto?, enviado el día de hoy, ya cuentan con 2 médicos, con matrona, con enfermera, con dentista, de tal manera de que ya mañana parten rápidamente, por un lado con la campaña antiinfluenza, que hoy día, ¿no es cierto?, parte oficialmente a nivel país,
Ellos hicieron un plan de tal manera de trabajar familia con familia o casa por casa, por lo tanto van a ir a vacunar a domicilio de tal manera de impedir o prevenir estas aglomeraciones en la única posta de salud que tiene la localidad de Tortel. De la misma manera van a hacer, ¿no es cierto?, los controles niños sanos, principalmente los controles del mes, 2 meses, ¿cierto?, 4 meses, para ir complementando también el Programa Nacional de Inmunizaciones, estas vacunas que reciben todos los niños, ¿no es cierto?, menores de 1 año. Por lo tanto, hay todo un plan diseñado de parte del equipo de atención primaria de tal manera de poder ir llegando a las familias, trabajando con los pacientes crónicos y yendo a domicilio a entregar cada uno de los medicamentos que normalmente muchas familias tienen y que utilizan crónicamente. Está totalmente en el problema. ¿Cómo, cómo la autoridad enfrenta esta situación en forma breve? ¿Cómo hace que la Seremi tenga que apoyar a toda la región? ¿Cómo se despliegan todos los funcionarios? Bueno, la Seremi se articula con la Dirección del Servicio de Salud. Tenemos la gran ventaja de que la Dirección del Servicio de Salud tiene puestos sanitarios en casi toda la región, desde Melinca hasta Villa O'Higgins, lo cual facilita obviamente el trabajo y la coordinación de los equipos. A su vez, los equipos de la Seremi de Salud Aysén son equipos profesionales, epidemiólogos que cuentan con una vasta y larga trayectoria que han permitido, ¿no es cierto?, que esta autoridad sanitaria pueda tomar decisiones con el más mínimo riesgo o margen de error, que lo que buscamos en definitiva todos y cada uno de nosotros es apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo en salud principalmente porque es un problema y una pandemia que también nos afecta a nosotros y que, como hemos sabido, generalmente los primeros en caer, por así decirlo, los enfermos más graves en el mundo han demostrado que son los agentes sanitarios, los equipos profesionales. Entonces, por eso nosotros hoy día tenemos todas nuestras energías puestas, tanto como autoridades, pero también como equipo de trabajo, tanto el Servicio de Salud como el equipo de la Seremi de Salud Aysén, dejando, ¿no es cierto?, muchas veces hasta nuestras familias de lado para poder seguir trabajando, ¿no es cierto?, en la salud de la población y evitar que como región comencemos con transmisión comunitaria. Así lo hemos visto. Y don Julio, a usted le ha tocado asumir en un momento más que importante, un momento muy especial, ¿verdad? Un poco difícil, donde hay movilización de los gremios, quienes demandan mejoras, ¿no es cierto?, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a sus establecimientos. Entendiendo eso, ¿qué noticias positivas al respecto podemos entregarle a la comunidad? Bueno, lo más importante y lo primero es destacar la voluntad que han tenido las distintas agrupaciones de trabajadores, la voluntad de salir adelante, la voluntad de poner adelante de nosotros al usuario, a nuestra población, porque como lo decía la Seremi, son nuestras mismas familias las que se atienden en los establecimientos de salud y han estado por sobre las circunstancias. Ellos priorizaron este contexto que es en sí muy complicado, pero lo que no indica de que no tenemos problemas, tenemos mucha brecha en lo que es infraestructura, en distintos establecimientos. Yo siempre, uno tiene como tips o ejemplos, hay postas que lamentablemente en 30 años no se le ha puesto una mano de pintura al techo. Entonces ahora, claro, tenemos la necesidad de poder cubrir, por suerte tenemos el apoyo de los consejeros regionales, por suerte tenemos el apoyo de la señora intendente, tenemos el apoyo del intersector con el cual vamos desarrollando distintas estrategias para poder subsanar la infraestructura. Nosotros en este momento en el Departamento de Recursos Físicos hay más de 120 proyectos pendientes, ¿ya? Y lamentablemente van siendo los proyectos o los requerimientos más los que van entrando que los que van saliendo, entonces cada vez es mayor. Los funcionarios estuvieron, como les decía, al día de hoy, la gran noticia es que al día de hoy tenemos todos los establecimientos de la red asistencial en pleno funcionamiento gracias al entendimiento que han tenido las agrupaciones gremiales y principalmente las bases, los funcionarios, con los cuales no tengo más que palabras de agradecimiento, porque es una situación crítica, es una situación urgente, y como siempre tengo la convicción de que los funcionarios de salud van a demostrar, como se dice, de qué están hechos, ¿ya? Su formación y su cariño hacia la región. Yo creo que eso es súper importante destacar.
Acabamos de terminar la reunión de firmar el protocolo de acuerdo. Vino gente del ministerio que nos apoyó, estuvo gente de la intendencia que nos apoyó y logramos llegar a buen puerto con compromisos importantes por parte de nosotros, pero que vamos a sacar y vamos a hacer todo lo humanamente posible por cumplir con estos requerimientos, sabiendo que aún así existen muchos otros requerimientos y convenios de programación, falta de equipos, etcétera, etcétera, pero trabajando de forma conjunta. Lo más importante para nosotros ha sido el apoyo que tenemos de la Seremi, el apoyo que tenemos del intendente, el apoyo que tenemos del director del Hospital Coyhaique, como nuestro principal centro de referencia, el director del Hospital de Puerto Aysén. Estamos elaborando estrategias para poder contener, que ahí seguramente se lo puedo ir explicando de mejor forma. ¿Podríamos decir hoy día entonces que ya mañana está normalizada la atención para las personas? Sí, mañana están todos los establecimientos funcionando. De hecho, en la tarde del día de hoy ya estuvieron funcionando el 100% de nuestra bodega, los establecimientos de APS. Ya estamos distribuyendo en forma full a todos los establecimientos, las postas, los CEFAM, los ECOF, los test rapid, los test los kits para tomar las muestras, las mascarillas, los guantes, toda una operatoria. Nosotros tenemos 29 postas, tenemos 4 hospitales, tenemos el hospital de alta complejidad, y es una ardua tarea, pero muy bonita. La gente que trabaja en salud se enamora de su trabajo y después no quiere, porque es muy complicado, estamos trabajando siempre al límite. Muchos dicen que nos toca administrar pobreza, pero cada día más consciente del cariño que tienen los funcionarios hacia su servicio. Así es, que qué buena noticia. Esta es una tremenda noticia porque la solidaridad, ¿no es cierto?, de los funcionarios sí, con la comunidad ha hecho que esto comience a funcionar y todos unidos podemos, ¿no es cierto?, decir que vamos a avanzar con, como bien dijo usted, con los compromisos claritos, ¿no es cierto? Seremi, a su institución le ha correspondido participar, entre otras tareas, instaurar las barreras sanitarias en las fronteras. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, antes me quiero sumar un poquito a las palabras de Julio. Creo que es sumamente importante destacar y agradecer el compromiso de las asociaciones de funcionarios, en donde está FEMPRUS, en donde está, ¿no es cierto?, la FENAT y también la FENTES, que han puesto, tal y como menciona el director de servicio, ¿verdad?, la vocación de servicio y el servicio público por sobre esas tremendas brechas de infraestructura y de requerimientos en la unidad como salud ocupacional, ¿verdad?, por sobre esos intereses personales en la salud pública. Así es que agradecer a los directores, a la directiva de esas agrupaciones, de esa asociación de funcionarios, por haber privilegiado, ¿no es cierto?, el bien mayor, que en este caso es la salud de todas nuestras familias. Y tal y como lo mencionas, Teresita, efectivamente una de las primeras tareas que se nos encomendó desde el Ministerio de Salud tenía que ver con las barreras sanitarias. Primero partimos con estas declaraciones de salud, unas declaraciones juradas, ¿verdad?, en las cuales todo pasajero que ingresaba a Chile a través del aeropuerto o vía terrestre o vía marítima debía llenar una declaración de salud que consistía en informar hace cuántos días que estuvo afuera, en qué países estuvo, y cuántos días venía a Chile, ¿verdad?, si tenía algún signo y síntoma asociado a un estado gripal. Y luego, en la medida que fuimos aumentando de fase, a esta declaración jurada se le sumó la barrera sanitaria, es decir, instalar profesionales o parte de equipo de salud en cada una de estas fronteras internacionales, de tal manera de poder además ir realizando como un examen clínico y además un triage, que le llamamos nosotros, es decir, clasificando si este pasajero es de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. ¿Quiénes eran los pasajeros de alto riesgo? Todos aquellos que provenían de países, ¿no es cierto?, de Europa o de China, pero que además venían con síntomas. Y además también se había incluido en esta categoría de alto riesgo quienes venían de Italia o de España, aun cuando vinieran sin síntomas, ¿ya? De tal manera de poder, los que estaban con síntomas, derivarlos inmediatamente vía SAMU o vía servicio, ¿no es cierto?, de la red asistencial a un centro para la toma del examen, y los que venían de estos países asintomáticos poder hacer una cuarentena y un seguimiento.
Una vez que ya pasamos a fase 3, fase 4, el presidente hoy día lo dijo, va a haber un cierre de fronteras a partir, ¿no es cierto?, de pasado mañana, del 18 de marzo, un cierre de fronteras que consiste en que podrán regresar al país todos los chilenos, ¿verdad? Y además podrán ingresar ciertos vehículos que tienen que ver con la entrega de insumos, ¿no es cierto?, y las provisiones al país, pero ya no más de turistas extranjeros. Y también, ¿no es cierto?, se permitirá la salida de los extranjeros vía aérea, porque las otras fronteras que tenemos hoy día están cerradas también, por lo tanto, la única forma que tendrán estos turistas extranjeros de salir del país es vía aérea. Por otro lado, ¿no es cierto?, estamos con la barrera sanitaria que también instalamos en la localidad de Tortel, una barrera sanitaria que nos permite establecer, ¿no es cierto?, y verificar el cumplimiento de esta cuarentena, de que efectivamente no hay un flujo hacia la localidad de Tortel, pero tampoco salida de la localidad de Tortel, de tal manera de que esta cuarentena efectivamente la logremos cumplir y tengamos efectivamente estos resultados óptimos que nosotros buscamos, que es que si es que alguien se infectó en Tortel, no salga de la localidad a infectar a Cochrane, a Villa O'Higgins, a otros sectores. Una localidad de Tortel que además hace muy poco, ¿no es cierto?, Intendencia se entera de que hay 80 pasajeros más que están requiriendo suministros de víveres y todo eso. Esta cuarentena ha desplegado un trabajo intersectorial en cual todos los ministerios se han puesto a disposición de esta cuarentena a la Intendencia y a la Autoridad Sanitaria, de tal manera, ¿no es cierto?, que a través de ONEMI estamos coordinando la entrega a través de Junaev, por ejemplo, no solamente de los niños que hoy día estaban ya, ¿no es cierto?, suministrados de todas sus colaciones frías para cada uno de ellos por los 14 días, sino que también, ¿no es cierto?, hoy día Junaev está realizando todo el proceso operativo para poder ingresar estos alimentos para esta gente, con un trabajo colaborativo y un contacto directo, ¿no es cierto?, con el alcalde de la localidad de Tortel. Necesitamos que él, ¿no es cierto?, sea nuestro agente retroalimentador, de tal manera de poder ir trabajando en conjunto. Así ha sido, así se ha dado, ¿no es cierto? De esa manera nosotros podemos ir sabiendo las necesidades de la localidad, pero en eso un poquito ha consistido el trabajo de barrera sanitaria. Es bien coordinado, o sea, aquí no se mueve nadie con el tema de la cuarentena. Esta es una pandemia mundial que nos afecta a todos. Tortel hoy está en cuarentena, pero la verdad es que estamos todos expuestos y hoy día, ¿no es cierto?, acabamos de salir de una reunión del AREMU, por ejemplo, en el cual estuvimos con casi todos los municipios, se pusieron a disposición de cada uno de nosotros, de tal manera, ¿no es cierto?, de ellos también como agentes y como líderes comunales, pueden, ¿no es cierto?, a través de sus ordenanzas municipales establecer también ciertas prohibiciones y ordenamientos, de tal manera de minimizar los flujos, minimizar las aglomeraciones y que entre todos podamos, ¿no es cierto?, evitar que este virus se viralice, por así decirlo, ¿verdad?, aún más en la comunidad. Así es. Don Julio, ¿cómo se han preparado, digamos, para hacer frente a esta emergencia, sus diferentes equipos? Bueno, en estos pocos días que llevamos tratando de dar continuidad al trabajo que se venía desarrollando, por supuesto, conformando equipos de trabajo internos, para después pasar a una segunda etapa que ya es de coordinación con la Ceremi, de coordinación con los directores de establecimientos, haciendo los análisis de los stocks que existen en cada uno de los establecimientos de salud, reforzando, aumentando los requerimientos hacia el nivel central respecto a los recursos financieros, a los equipamientos, a los insumos, a los fármacos, distribuyendo estos insumos y estos equipos, tomando medidas precautorias. Estamos planificando la nueva disposición de toda la red de salud que tenemos. Nuestro rol como dirección de servicio es la coordinación. Durante algunos tiempos uno se puede desviar y pensar que es una unidad de control, una unidad ejecutora de salud. No, nosotros somos una unidad coordinadora de todos los establecimientos y contamos con el apoyo de todos y cada uno de los directivos de la red de salud, de los directores, de los subdirectores, de los equipos clínicos, y después eso al interior de nuestra red. Y después, claro, por supuesto, coordinarnos con la Ceremi, estar todo el día conectados, estar qué pasó con el traslado, a qué hora llega, se tomaron las medidas, se enviaron los test. Estamos todo el día desplegando el mayor esfuerzo para que todos los establecimientos tengan los insumos, tengan los equipos necesarios para luego que cuando así la situación lo amerite, poder disponer y reforzar más tomando las medidas como la que señalaba
la Ceremi. Hoy por hoy tenemos el levantamiento completo de cada uno de los establecimientos, se han enviado equipos de reforzamiento a Tortel, estamos planificando nuevas estrategias para apoyar y seguir incrementando, porque sabemos que lo lógico sería de que esto incremente los casos positivos en el fondo, y tenemos que estar precavidos y anticipados a esa situación. Estamos tomando todas las medidas del caso. El comunicado de prensa de ayer tenía ese claro objetivo de poder dar a conocer a la gente, a nuestros usuarios, a nuestra región, de que estamos trabajando, de que si bien hay que tomar todas las medidas de precaución que corresponde a cada uno como habitante de la región, pero que estén tranquilos que se está desplegando toda la red de salud, que se están desplegando todos y cada uno de los recursos que tenemos, humanos, los equipos, los vehículos, estamos arrendando más vehículos hay que mandar test para un lado, hay que reforzar con mascarillas a otro lado, hay un caso sospechoso en tal lado, hay que coordinar el traslado aéreo, el trabajo que hace el SAMU, es un trabajo las 24 horas del día, el equipo ahí pendiente. Anoche eran las 2 de la mañana y viendo qué hacíamos con el paciente de Chile Chico, etcétera. Es un trabajo de verdad que, como les decía, que llama mucha responsabilidad y que los equipos de salud la tienen. Y es fundamental el aporte de cada uno de los directores de establecimiento para poder estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que van a haber problemas, sabemos que cuando hay estos temas de comunicación, de hoy por hoy las redes sociales son complicadas de contener. Algunas personas pueden estar viendo algo y se forma una imagen distinta y al no tener la experiencia en salud es normal. Estamos en un periodo donde estamos como una especie de psicosis de la gente está, lo cual es muy entendible, pero nuestro objetivo hoy en día es llamar a la calma, que estamos trabajando, que estamos coordinados, que estamos tomando todas las medidas que se requieran. Los equipos técnicos seguramente más adelante le van a comentar de qué se piensa hacer con nuestra red, cómo ya tenemos planificado disponer nuestros establecimientos para no estar siendo reactivos, al contrario. Ese es nuestro objetivo, estar preparados. Así es, ustedes lo están viendo y obviamente usted se está formando una opinión, pero la opinión es distinta a la información, ¿no es cierto?, fehaciente, técnica, responsable. Y queremos sumarnos también a la alegría que los funcionarios hayan vuelto, porque si bien es cierto, como ustedes muy bien dijeron, que son cosas justas que piden, pero ellos se han puesto al servicio de la comunidad y eso es loable. Eso indica que el Aysén siempre ha sido solidario y que siempre tenemos un punto de encuentro a pesar de todas nuestras diferencias. Sí. Queremos agradecer a la Ceremi de Salud y al director todo lo que nos han informado y nos vamos a la segunda parte. Este es el primer programa de 16 que tendremos durante los próximos 2 meses. Damos la bienvenida entonces a los profesionales que vienen a continuación, pero antes nos vamos a una pausa. Damos la bienvenida a don Jaime López Quintana, director del Hospital Regional Coyhaique, y al doctor Franklin Fournier, subdirector asistencial del Servicio de Salud Aysén.
Muy buenas noches, Teresita. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues aquí dispuestos siempre a entregar la información que requiere la comunidad. Así es. Y ustedes hoy día están en primera línea. Así es. Doctor. Así es. Sí, primero agradecer este espacio porque la verdad es que la labor de difusión de toda esta situación, y no solo de esta, sino que de los distintos estados en que se encuentra nuestra región desde el punto de vista sanitario, es importante que sean conocidos por la comunidad para que se sientan partícipes y puedan colaborar también con sus opiniones y con las medidas, como en este caso hay que implementar dentro de la comunidad general. Muchas gracias por estar acá. Nosotros estamos contentos, usted también en la casa. Y recibir información de primera de salud es más que importante. Don Jaime, ¿cómo se ha preparado el Hospital Regional Coyhaique para atender la demanda y cuáles son las próximas etapas a considerar en caso de que vaya evolucionando esta emergencia? Bueno, ha sido un trabajo bien complejo, extenso, que empezamos ya hace 2 meses. En coordinación con nuestra Secretaría Regional Ministerial de Salud, con la Seremi que se acaba de retirar, quien de alguna manera ella va bajando las directrices de política pública de lo que se ha venido requiriendo de la red de salud para poder enfrentar esta pandemia. Nosotros en lo concreto, primero empezamos con una revisión completa de lo que significaban los insumos más relevantes para la atención desde el punto de vista de la protección de nuestros funcionarios. El personal sanitario en este tipo de pandemia es fundamental que utilicen adecuadamente y que tengan la disponibilidad y el acceso permanente a los distintos dispositivos de protección personal que son los que generan la barrera de contaminación hacia ellos. Y no es solamente tener acceso y disponer de ellos, sino que una capacitación adecuada en el uso, porque son complejos de utilizar, basta un error en colocarse un dispositivo de estos o sustraerlo para que se contaminen los funcionarios. Luego, el definir el protocolo de actuación desde que entre un paciente con sospecha en sus procesos de aislamiento, que significa tener a los pacientes una vez que se ha declarado una condición de sospecha y que está sintomático, el hacer un aislamiento que permita efectivamente que ese paciente no contamine ni al resto de los pacientes ni a la comunidad hospitalaria. Eso se definió como protocolo, se establecieron los lugares físicos del hospital donde se iba a hacer, los flujos de pacientes, qué personas iban a tomar las diferentes decisiones, de qué manera íbamos a relacionarnos e interactuar con los pacientes que pudieran llegar en esa condición. Se hicieron ensayos que fueron fiscalizados y fueron observados por nuestra Seremi y por el Servicio de Salud Aysén, y de alguna manera, una vez que tuvimos cierta certeza de que estábamos en condiciones de operar, pasamos a la tercera fase de preparación, no la tercera fase de la pandemia, sino de preparación nuestra, que es la de definir un plan de complejización y reconversión de las camas del hospital para responder a lo que el hospital tiene que responder, que finalmente es que cuando esta pandemia presente en la comunidad casos que vayan complejizándose en la condición respiratoria principalmente del paciente, con apremio respiratorio, que es lo que ocurre en el desarrollo clínico de esta enfermedad, nosotros tenemos que tener la condición de responder a esos requerimientos con medicina intensiva, fundamentalmente la capacidad de ventilación mecánica de pacientes. Y en esto la tercera fase ha consistido en planificar la reconversión de camas que nos permiten aumentar la máxima capacidad física y de recursos humanos que tiene el hospital para atender pacientes que pudieran llegar en esa condición. Y hemos estado avanzando en las últimas 2 semanas en ello, preparando y definiendo los lugares que van a ser habilitados. Por ejemplo, hay algunas salas del servicio de medicina que las vamos a reconvertir en salas de aislamiento con camas que van a utilizar o van a disponer del equipamiento para la correspondiente intubación y ventilación mecánica de los pacientes. El cuarto estadio, que es o más bien la cuarta fase de preparación nuestra, tiene que ver con lo que ya empezamos hoy día, con algunas medidas que están contribuyendo a disminuir el contacto de los pacientes o de las personas en el interior del hospital, después podemos conversar más de eso, y también en ir preparando personal y capacitando personal del hospital para complementar los equipos que hoy día tenemos y también hacernos parte de la red utilizando los recursos que tiene en el caso de que lo necesitemos
con el Hospital de Puerto Aysén y los hospitales comunitarios de Cochrane, Cisne y Chile Chico, que son fundamentales para nosotros en nuestra relación y comunicación para poder atender sus requerimientos y sus derivaciones. Afortunadamente, hoy día en el servicio de los Aysén estamos contando con un equipo y un respaldo que está entendiendo esta necesidad de articularnos, y hemos estado trabajando todo el fin de semana en ello y vamos a continuar para fortalecernos como red. Así, uno desde la observación ha tenido esa sensación de que hay una coordinación bien estrecha entre los diferentes actores en salud, y eso también se agradece porque nosotros, toda la comunidad depende mucho de este accionar. Don Franklin, tenemos entendido que se ha generado un plan de contingencia. Sí. ¿Qué pasará con las atenciones de pacientes crónicos y atenciones de especialistas que son tan demandadas por la población? Bueno, la situación actual demanda medidas que no son las habituales. Hoy en día, fundamentalmente, nuestros centros asistenciales y nuestros profesionales están abocados en enfrentar de mejor forma la situación de pandemia y evitar que se siga propagando esta infección viral. Para ello, se ha dado la instrucción, más que instrucción, ha sido acordada también con el resto de los funcionarios y con el resto de los directivos, el suspender momentáneamente, mientras dure toda esta situación, que evidentemente esto va siendo revisado día a día, la atención de pacientes crónicos compensados, y para ello se les va a generar sus respectivas recetas para que puedan acudir en horarios que vamos a ir determinando para que sean más seguros. También no vayan a buscar los pacientes sus medicamentos crónicos, ¿cierto?, en horario en donde está lleno de pacientes respiratorios, por ejemplo. Entonces, esa coordinación, esa instrucción ya se dio para empezar mañana la planificación y después la difusión a la comunidad de cómo se va a organizar esto. O sea, primero que nada, a nuestros pacientes crónicos que tengan paciencia y que esperen que les vamos a estar comunicando a través de este medio, este mismo canal y de otros medios de difusión, cuál va a ser este tipo de funcionamiento. Lo mismo va a suceder con otras prestaciones que no son urgentes, que no son de una enfermedad que requiere una atención en el momento, porque si no, el paciente le puede suceder algo, como son, por ejemplo, controles de niños sanos. Se ha solicitado que, por ejemplo, ciertos controles se realicen en domicilio. Obviamente, en localidades más pequeñas va a ser más fácil que en localidades más grandes, pero para eso hay liberación de recursos y hay recursos disponibles que podemos hacer uso para poder dar estas atenciones en domicilio, sumado a que se van a liberar estas horas de patologías crónicas, digámoslo así. Por lo tanto, los funcionarios van a quedar liberados de esa carga asistencial que tenemos todos los días para poder hacer este tipo de prestaciones. A decir claramente, se ha dado la solicitud de que los controles de las diadas, que no pueden suspenderse, ¿cierto?, que es el control de la madre y su hijo cuando tienen 7 días, el control de niños sanos de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, sean realizadas en domicilio, y para eso nosotros tenemos la población cautiva, como se dice, ¿cierto? O sea, tenemos reconocida la población que necesita ese tipo de atenciones. Lo mismo, por ejemplo, en el Hospital Regional Coyhaique, también algunos controles tienen planificado realizarlos en el domicilio, para que no tengan que acudir a los centros asistenciales y no atochar y disminuir la posibilidad de contagio. Eso es el meollo, disminuir la posibilidad de contagio. También nuestros centros de atención primaria, ya sea los hospitales comunitarios, nuestros CEFAM, establecer flujos para la atención de pacientes respiratorios. O sea, en la práctica, ¿qué significa esto? En cierto lugar se atienden los pacientes respiratorios que tienen una entrada clara por donde hacerlo, donde va a haber personal con todo su elemento de protección personal para poder darles la atención y para que estén el menor tiempo posible deambulando o en contacto con otros pacientes. Porque además en esta fecha comienzan también las enfermedades respiratorias. Obviamente no van a ser todas coronavirus, pueden ser cualquiera otro de los virus que circulan normalmente en nuestra región en esta fecha. Y para eso va a haber un flujo distinto también, ¿ya? Y así otras medidas que se van a ir implementando y que van a ir, como le digo, en revisión constante, como por ejemplo para la campaña de vacunación. Hoy día sufrimos eso, sumado a que esta paralización de los funcionarios aún no se solucionaba. Teníamos aglomeración de pacientes solicitando la vacuna. También quiero pedirle a la comunidad que tenga calma en aquello. Van a ser vacunados, tenemos vacunas para poder vacunar a toda nuestra población objetivo. Pero queremos hacerlo de una forma ordenada, para evitar, repito, las aglomeraciones, ¿ya? Y para eso pretendemos instalar dispositivos de vacunación en otros lugares fuera del CEFAM también. O sea, que se divida la población en distintos grupos, en distintas locaciones geográficas de la comuna y de las otras comunas,
para que puedan realizar su vacunación de forma con el menos riesgo posible. ¿Ya? Además de eso, o sea, esto conlleva, ¿cierto?, la liberación de las horas funcionarias que van a poder ser destinadas a la contingencia que nos lleva actualmente. Y con respecto a la aglomeración de pacientes, no puedo dejar de mencionarlo, lo mencioné también delante cuando tuvimos esta entrevista afuera de la dirección del servicio. Es necesaria la colaboración de la comunidad, porque no solamente en los centros hospitalarios o en los centros asistenciales se aglomera la gente, también se aglomeran en el comercio, también se aglomeran en las calles, y el llamado es a, por favor, tratar de evitar acudir a estos lugares donde hay mucha gente deambulando. Así como también es súper importante que las personas que estén con sospecha de estos cuadros y que se les solicite que permanezcan en cuarentena, se dice cuarentena, pero en realidad son 14 días, pero el nombre cierto es cuarentena, no salgan de sus casas. Por favor, no salgan de sus casas para evitar contagiar al resto. Esto requiere una colaboración de todos nosotros para mantenernos sanos, ¿ya? Así como mencionaba antes, esta protección que hacen los funcionarios con elementos de protección, mascarillas, ¿cierto?, antiparras, guantes, etcétera, no es solo para no contagiarse el funcionario, sino es para no transmitir de un paciente a otro esta enfermedad. Correcto. Pensando en las personas que hoy día estuvimos conversando en la calle cuando salimos a reportear, suponga que hay una persona que tiene hora, un adulto mayor que tiene hora para mañana en su SECOF, o que los hayan citado, que tiene hora, por la sacó con anterioridad y todo lo crónica, digamos, o sea, una hora no urgente, digamos, programada. Pero ¿no? Programada. ¿Qué pasa allí? Primero, le invitamos a que no acuda, a no ser que tenga alguna patología aguda que requiera alguna atención. Ejemplo específico, una persona que está con un cuadro diarreico, un gastrointestinal, etcétera, que requiere una atención inmediata. Pero las otras patologías que son más crónicas, lo llamamos a que no acudan, van a ser reagendados, se les va a llamar. Por eso siempre pedimos también que actualicen sus teléfonos y las formas de comunicación con la comunidad, con cada uno de los pacientes, para poder dar más adelante la atención que se necesita. Ahora, evidentemente van a haber casos particulares que van a analizarlos los equipos de salud uno a uno para poder saber qué paciente en realidad parece que está compensado, pero requiere una atención anterior. O sea, anterior al control que se le pudiese programar. Esa labor también se va a hacer porque evidentemente la situación es personal entre uno y otra persona. Claro. Claro que sí. Director, estamos al tanto de que en el Hospital Regional hay una serie de medidas que busca optimizar los recursos. ¿El porqué de estas medidas adoptadas? Mire, más que para optimizar los recursos, es porque hoy día, como de todo el país y como ha sido definido por una política pública liderada por el ministro de Salud, y que está muy en la línea de lo correcto de lo que tenemos que hacer, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de administrar hospitales, lo entendemos. Nosotros necesitamos contribuir todos nosotros, todos los ciudadanos, todos quienes somos parte de esta comunidad, a que en esta etapa en la que hoy día en Coyhaique, por ejemplo, tenemos solo un caso confirmado de una persona extranjera, no tenemos casos comunitarios que hayan sido confirmados, hemos declarado como negativos 4 de los 7 y estamos a la espera de resultados de 3 más. ¿Cuándo se tendrían esos resultados de los 3? No tenemos un tiempo hoy día definido porque hay una demora por parte del ISP, que es nuestro centro de referencia, para entregar los resultados, porque se entiende que esto está con una velocidad y una demanda muy alta y se está priorizando en el instituto aquellas muestras que desde el punto de vista epidemiológico merecen más duda y mayor urgencia porque pudieran ser casos que tienen mayores características para ser de sospecha. Pero en fin, iba al punto de que aquí en esta etapa nosotros tenemos que ser capaces de cortar los vínculos de comunicación y de contagio, porque si no lo hacemos en esta etapa, podemos llegar a lo que estamos viendo que ocurre en Italia, que ocurre en España, donde en definitiva la gran cantidad de personas contagiadas, en algunos casos que ha llegado al 30% de la población, y que de ese 30% de la población, cuando estamos hablando de cientos de miles en algunos casos, se nos agrava un porcentaje pequeño, un 5%, se saturan y entran en colapso los sistemas sanitarios,
porque no son capaces de responder a la necesidad de ese porcentaje pequeño que sobrepasa la capacidad real de atender a personas que se afecten gravemente por esta enfermedad. Para que eso no ocurra, nuestro país está tomando las medidas adecuadas de poder generar condiciones para que el virus no se contagie entre personas. En el hospital regional, nosotros hacemos 700 procedimientos diarios, que suponen la circulación de 1000 personas que interactúan en el hospital regional. Por lo tanto, seguir haciendo atención de policlínico no era una buena idea si queremos contribuir en esto de ir cortando los espacios de contagio. Por eso decidimos suspender el funcionamiento del policlínico por las próximas 2 semanas. Tendremos que ir evaluando esto día a día. También suspender las cirugías electivas programadas. ¿Y por qué? Porque en definitiva esos son pacientes que quedan inmunodeprimidos después de una cirugía y quedan más vulnerables a la exposición del virus. Por lo tanto, preferimos esperar a que se den mejores condiciones para esa cirugía. Disminuir y controlar los accesos de las personas que van a hacer visitas o que van a veces a hacer trámite al hospital regional. Y en eso yo hago un llamado a la comunidad. Por favor, en el hospital sabemos y somos declarados un hospital amigo, que tenemos siempre las puertas abiertas. En esta condición estamos obligados a hacer una restricción y llamar a la conciencia de que es un espacio que tenemos que proteger para dejarlo para la atención del paciente complejo. Y aquí vamos a tener en algún momento paciente complejo y tenemos que estar preparados para ello. Nuestros profesionales lo están haciendo, nuestra infraestructura, que es muy restringida, tenemos que sacarle el máximo de provecho. Esas son las medidas muy generales que estamos tomando hoy día, apoyando, sí, por cierto, la atención domiciliaria de nuestros pacientes que estén en recuperación quirúrgica o que requieran algún grado de acompañamiento en tratamientos que se están realizando. Todo ello, y quiero ser bien claro, vamos a seguir funcionando como hospital en la medida que haya una urgencia, que no necesariamente sea coronavirus, que sea un accidente, que sea un infarto, que requiera de la alta complejidad hospitalaria. Para eso estamos. Lo que queremos y lo que necesitamos es que todo otro tipo de morbilidad se atienda en los otros dispositivos que tiene la red. Y en eso es fundamental lo que ha ocurrido hoy día, la gestión que ha hecho el Servicio de Salud Aysén, de poder llegar a un acuerdo con las asociaciones gremiales que componen nuestra comunidad, principalmente FENATS, FENPRUS y FENTES, que haciendo reivindicaciones gremiales de nuestros funcionarios que no tienen que ver, y que entienda bien la gente, tienen que ver con condiciones laborales, tienen que ver con el desarrollo de un proyecto de salud para Aysén. Entre las cosas que ellos han planteado está lo que nosotros necesitamos y queremos en el hospital regional, que se ponga en la discusión política un nuevo hospital regional. Esas reivindicaciones legítimas tenían una movilización complicada que nos iba a afectar y nos estaba afectando. Hoy día, producto de este paro, los 12 FAMS sin funcionamiento, la gente que se podía haber vacunado ahí acudió al hospital. ¿Y qué sucedió? Que nos congestionó y nos saturó nuestro vacunatorio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy día, mañana, ya mañana va a estar funcionando un segundo punto de vacunación, pero queremos sacar el vacunatorio del hospital regional para descargarlo también de esta carga de visitas que tiene diaria. Yo diría que en términos generales esas son las grandes medidas que hemos tomado para contribuir a poder ayudar a detener el avance de la epidemia en esta etapa. Así es. Queremos agradecerles a ambos, ¿verdad? Porque recibir la información, reiterando, de la primera línea de salud, uno va diciendo puede no gustarme o gustarme, pero esa es la realidad. Esos son los parámetros, esos son los protocolos que hay que seguir. Muy claramente lo dijo frente a los enfermos crónicos, el doctor Fournier, ¿no es cierto?, que van a tener que esperar, que se va a reagendar las horas y que los van a llamar. Y se les van a hacer sus recetas para que puedan acceder a sus medicamentos. Eso es importante. Perfecto. Porque se van quedando sin medicamentos con el paso del tiempo. Entonces pueden ir a buscarlos de acuerdo a lo que ustedes les indiquen. Vamos a estar comunicando permanentemente a través de ustedes y a través de los otros medios, por supuesto, todas las decisiones que se vayan tomando, porque van a ser a su vez, evidentemente, revisadas día a día, porque siempre hay alguna forma de perfeccionarla. Perfecto. Agradecemos entonces a don Jaime López y al director del Hospital Regional Coyhaique, a don Franklin Fournier, subdirector de redes asistenciales del Servicio de Salud Aysén, su participación en el programa, pero usted quédese porque viene
tiene algo súper importante, otro profesional que nos va a poner el punto para que tengamos claro qué significa el coronavirus. Tercera etapa de nuestro programa y ha quedado el doctor Franklin Fournier, subdirector de redes asistenciales del Servicio de Salud Aysén, para acompañar al doctor Ramón Vergara, epidemiólogo del Hospital Regional Coyhaique. Pues bien, vamos a darle, estamos en algo súper importante, pero como son los profesionales de la salud, no pueden hablar hasta que tengan su respaldo. Súper responsable, lo que uno de pronto no lo hace, pero es mejor tener respaldo. Pero vamos inmediatamente, están en diálogo ahí y ustedes los pueden observar. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. No guarde su celular, en este okay. Minuto es súper importante su instrumento para después, ojalá que podamos informar de acuerdo a lo que le llegue. ¿Qué es este virus? ¿Cómo llegó a la población? Bueno, este virus, el famoso coronavirus, es un virus que existe hace mucho tiempo en la naturaleza, ¿ya? Hay cerca de 20 tipos distintos de coronavirus en la naturaleza, pero habitualmente están fundamentalmente en los animales, en distintos tipos de animales. A lo largo del tiempo, ¿cierto? Un grupo de estos coronavirus pasaron, ¿cierto?, al ser humano, ¿ya? Y el principal síntoma que habitualmente provocaban en el ser humano son síntomas de resfrío, ¿ya? De hecho, el coronavirus es el principal virus que provoca resfrío en el ser humano, ¿ya? Esa transmisión desde los animales hacia el ser humano se llama zoonosis. Hay muchas enfermedades que son enfermedades zoonóticas, ¿ya? Y una de aquellas es el coronavirus, ¿ya? Lo que pasó ahora es que un tipo de este virus pasó al ser humano, ¿ya? De alguna forma mutó, ¿ya? Y apareció, ¿cierto?, este nuevo coronavirus y provocó, digamos, todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y el origen del virus, ¿cierto?, se piensa que proviene, ¿cierto?, del consumo de algún animal, ¿ya?, en que habitualmente era consumido, digamos, por los chinos, ¿ya? Principalmente se comercializaba en un mercado, ¿cierto?, en Wuhan, en China, en forma ilegal, ¿ya? Todos estos mercados que habían en China, ¿cierto?, que existían porque ya están prohibidos, comercializaban muchos tipos de animales y uno de ellos era, por ejemplo, el murciélago, ¿ya? Y se piensa que a partir, digamos, del consumo de murciélago se transmitió este coronavirus al ser humano, ¿ya?
Esto se comprobó en diciembre del año 2019. Empezaron a haber reportes, digamos, de cuadros graves, principalmente neumonias en China, de este virus que se logró identificar y que se logró secuenciar genéticamente, ¿ya? Y después, ¿cierto?, empezó a transmitirse por el resto de China, ya, rápidamente, y esa es una de las características que tiene el virus, que se contagia muy rápidamente la población, ¿ya? Y de a poco, ¿cierto?, se empezó a ver cómo se comportaba este virus nuevo, ¿ya? De hecho, consideramos que todavía es un virus que estamos conociendo, ¿ya? No es un virus, digamos, corriente, ¿ya? Hay algunos antecedentes de otros coronavirus, de la familia coronavirus, que provocaron infecciones graves anteriormente en la población, ¿ya? El SARS y el MERS, ¿ya? Y provocaron una alta letalidad en la población. Este nuevo coronavirus es, podríamos decir, primo de aquellos, ¿ya? Por lo tanto, sirve esa experiencia previa como para poder saber y un poco tener alguna aproximación a cómo pudiera comportarse este virus. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cierto? Con esto de la globalización y del acceso, ¿cierto?, que tiene la gente a los viajes internacionales, empezó a aparecer, ¿cierto?, por el resto del mundo, y de a poco, ¿cierto?, empezó a aparecer en Europa, después, ¿cierto?, algunos en África de a poquitito, en el Oriente, en el Medio Oriente, y nosotros aquí en Sudamérica estábamos libres de esto y muchos pensábamos, ¿cierto?, estábamos en la incertidumbre que iba a pasar, y de repente apareció un caso, ¿cierto?, en Sudamérica, ¿ya? En Brasil fue el primer caso, y de a poquitito, bueno, y también en Norteamérica, ¿ya? Y de a poquitito empezó a propagarse este virus en nuestro Sudamérica y ya en nuestro país también. Hoy tenemos 155 casos, ¿ya? Ayer teníamos 75, había una rápida propagación. Lo bueno, digamos, dentro de esto es que los casos que se han estudiado en el mundo, en el mayor porcentaje de ellos, digamos, entre el 80 y 85% son cuadros virales respiratorios leves, ¿ya? Podríamos decir resfríos, podríamos decir rinofaringitis, o sea, una mezcla también de resfrío con un poquito de faringitis o de amigdalitis, ¿ya? Y el resto, ¿cierto?, son enfermedades o cuadros graves. Entonces, hay dos grandes cuadros, uno que es leve y otro que es grave, ¿ya? Y hay una diferencia también epidemiológica, que los cuadros graves dan en personas que tienen ciertas características, digamos, de riesgo, adultos mayores, ¿ya?, que tienen patologías crónicas previas como hipertensión, diabetes, o que tienen alguna enfermedad cardiovascular, o personas que, por ejemplo, son muy ancianas, ¿ya?, o que tienen cáncer, ¿ya? Y ese es el grupo que más se ve afectado por este cuadro ya grave, que puede provocar, digamos, mayor letalidad. Hoy en China, por ejemplo, la letalidad, o sea, el número de personas que se muere por el virus es cercana al 3%, ¿ya? Y fuera de China ya es algo, primero empezó con un 0,7% fuera de China, pero como han ido aumentando un poco los casos, sobre todo en Europa, ya va aumentando y se va pareciendo un poco a China, e incluso lo ha ido superando un poco. Así es. Y la situación actual y probable evolución del paciente inglés, único paciente confirmado con coronavirus en la región. Sí, el paciente inglés, como dice la película, ha tenido, gracias, ¿cierto?, a Dios o a la providencia, una evolución bastante buena, a pesar de que tiene factores de riesgo, ¿ya? Y es un paciente de todas maneras igual de cuidado, es decir, nosotros lo tenemos en el hospital, está en un aislamiento, ¿ya?, porque el señor, ¿cierto?, estaba con fiebre, todavía está con fiebre, ya está con un cuadro respiratorio que no requiere, por ejemplo, suplemento de oxígeno, ¿ya?, pero sí, digamos, es de cuidado, ¿ya? De a poquitito, ¿cierto? Todos los días se le van haciendo exámenes, se va viendo la evolución clínica, se va viendo cómo él, ¿cierto?, se alimenta, si se alimenta o no, ¿ya? Y hemos visto de que de a poquitito, con los exámenes que se le han ido tomando, han habido algunas mejorías, ¿ya? Muy pequeñas, ¿cierto?,
mejorías y ha atendido a, digamos, a la estabilidad, digamos, de los signos vitales o estabilidad hemodinámica, como se dice, digamos, en medicina, ¿ya? Pero de todas maneras es un paciente que es de cuidado, que hay que vigilar y que las personas, los funcionarios, ¿cierto? Tanto médicos como enfermeras, técnicos, tienen que tener precauciones especiales para no propagar a ellos mismos la infección, porque una de las cosas que también se ha visto que en todos estos pacientes hay una propagación importante dentro de los funcionarios de la salud, ¿ya? Es decir, los funcionarios de la salud también, ¿cierto?, pueden infectarse por el coronavirus y pueden también tener cuadros serios. Están expuestos. Están expuestos, por eso que es súper importante que se cumplan las medidas de protección, ¿cierto?, habituales, guantes, ya se usa un delantal, ya se usa una protección, ¿cierto?, para los ojos, ya una mascarilla, una mascarilla especial y bueno, y otras medidas también importantes en general es tratar de evitar dentro también del hospital, ¿cierto?, que haya aglomeración o que haya mucho paseo dentro del hospital, ya, o también tratar de evitar que nos reunamos también, digamos, en estas reuniones que habitualmente hay en los hospitales, reuniones clínicas o reuniones de repente que pueden Deben ser con un número acotado. Sí, deben ser con un número acotado y de hecho ya se tomó la decisión en el hospital de no hacer reuniones, ¿ya? También de evitar, ¿cierto?, la aglomeración, ¿ya? Y tiene que ver igual con las medidas que se han favorecido, digamos, que se han propiciado dentro del mundo, ¿ya?, que tiene que ver con el aislamiento social, que suena como rara la medida, pareciera como que las personas tuvieran que estar solas, confinadas en algún lugar, y la verdad que se trata un poco de evitar, como ha dicho el doctor Fournier, evitar de que las personas acudan a lugares donde hay habitualmente aglomeración, por ejemplo supermercados, ¿ya? Por ejemplo, bueno, aquí no hay mall, pero el mall, bueno, aquí hay tiendas también de comercio que va mucha gente, Sodimac, Corona, ¿ya? Hay que tratar de evitar esos lugares donde hay mucha gente, ¿ya? También hay que tratar de evitar, ¿cierto?, acudir innecesariamente al hospital, ¿ya?, solamente cuando sea necesario, ¿ya? Esto implica, ¿cierto?, que la gente tiene que, digamos, tener claro de que todas estas medidas implican un componente colectivo, ¿ya? Es decir, tiene que haber solidaridad en la población para poder respetar, digamos, sobre todo las medidas que tienen que ver con evitar caminar, ¿cierto?, por lugares donde haya mucha gente y también otro tema importante es que las personas que sean, por ejemplo, casos sospechosos y nosotros les indiquemos aislamiento o cuarentena en su casa, que respeten la cuarentena, ¿ya? Y son 14 días. Exactamente, que son 14 días que tienen que estar en su casa, ¿cierto? ¿Ya? Y que no tienen que salir de la casa, ¿ya? Eso es súper importante que lo respeten y eso implica una solidaridad de las personas hacia la comunidad. Tiene que haber un sentido colectivo y que esto va a beneficiar finalmente a todas las personas, ¿ya? Y otra de las medidas importantes, ¿ya?, y que es importante que igual las personas lo sepan, es que cuando estemos con un cuadro viral, ¿cierto?, estemos con tos, ¿cierto?, con un poquito de moco, coriza, ¿cierto?, un poquito resfriado, ¿ya?, y tenemos que cubrirnos, ¿cierto?, la boca, la zona de la nariz con la parte interna del codo, ¿ya? Y si tenemos un pañuelo desechable, eso también es importante. Hay que usar pañuelo desechable, no el típico pañuelo de género, ¿cierto?, que habitualmente antes se usaba. Eso ya no hay que usar ese tipo de pañuelo. Yo sé que puede haber gente antigua que lo use, todavía no. Eso ya no debe usarse. Hay que usar pañuelo desechable y una vez que uno tose o está con mucha congestión, hay que desechar ese pañuelo, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto?, es lavado frecuente de manos, ¿ya? No solamente cuando uno tose, cuando está congestionado, sino que en realidad siempre hay que estar lavándose las manos con agua y con jabón durante 20 segundos, ¿cierto? ¿Ya? Sobre todo si hay contacto con adultos mayores, sobre todo si hay contacto con niños, ¿ya? Esas son medidas que están comprobadas, que son útiles y que sirven, digamos, para evitar de que este virus, que se ha visto, ¿cierto?, que tiene una curva muy ascendente, es decir, que el contagio es muy rápido,
se ha visto que una persona contagiada puede contagiar a 4 personas más, lo cual implica que rápidamente pueden aumentar los casos. Para evitar eso y para lograr de que esta curva, ¿cierto?, no sea ascendente y sea más plana, tenemos que tomar todas estas medidas, ¿ya? Lavado frecuente de manos, ¿ya? Hay que cubrirse la boca en caso de estornudo, hay que evitar tener contacto con las personas que tienen ciertos cuadros respiratorios que se ve, ¿cierto?, que están congestionadas, que están con tos, ¿cierto? Eso hay que evitarlo, ¿ya? Hay que evitar los sitios donde haya aglomeración de gente, ¿ya? Hay que quedarse en la casa, ¿ya? Leer un buen libro. Hay que leer un buen libro. Vida de familia. Hay que tener vida de familia. Vida Bueno, y aquí en la familiar. Patagonia está dado para eso. Especial, especial. Estimados, ¿hay alguna información que podamos entregar? Sí, bueno. Ya, sí, queremos dar una información que nos ha llegado, ¿cierto?, de pacientes que Por eso estábamos viendo el teléfono. por eso está con el teléfono Sí. y, digamos, porque nos llegó la información desde el laboratorio del ISP. Teníamos 4 casos sospechosos, uno de ellos es un ciudadano francés que tenemos hospitalizado, los otros son personas que están en cuarentena, que estamos esperando el resultado del ISP y nos acaba de llegar la información de que los 4 pacientes tienen un resultado negativo, por lo tanto no tienen coronavirus, ¿ya? Eso implica, ¿cierto?, que el paciente que está hoy hospitalizado tiene que ser dado de alta y las personas que están, ¿cierto?, con cuarentena en sus casas pueden vivir su vida normal, pero ojo, igual tienen que Tener cuidarse, tomar todas las medidas que corresponden, ¿ya? Y obviamente eso nos alegra mucho porque implica que vamos a tener también más posibilidades digamos, de recibir un paciente nuevamente, ¿cierto?, en el hospital y cumplir con la normativa, con los protocolos que tenemos institucionales. Claro, y seguimos Y la teniendo comunidad puede estar más solamente- tranquila. Claro, y tenemos solamente un ciudadano con coronavirus en la región de Aysén. Seguimos con el 1. Hasta el Y momento. los otros están confirmados que no tienen coronavirus. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Queremos agradecerle a ustedes, pero también agradecerle a estos 2 grandes profesionales, porque también es tranquilidad saber que estas personas que estaban esperando, ¿no es cierto?, su confirmación le arroja negativo, entonces alegría para nosotros igual. Dígame, A mí doctor. me gustaría decir 2 cosas solamente. Díganos. Una muy buena medida que pueden implementar cada uno de ustedes en su casa es cuando llegue a su casa, de donde venga el trabajo, lávese las manos antes de saludar a su familia. Es una medida sencilla que puede disminuir la carga si es que uno estuviese no solamente con el coronavirus, con cualquier virus. En Con esta época cualquier virus. circulan un montón de virus. Es una muy buena medida para disminuir la posibilidad de contagio. Y otra cosa, ya que se mencionó el test rápido y lo he leído en redes sociales y sé que algunas personas, algunos amigos cercanos lo han comentado, la posibilidad de contar test rápidos para no esperar estar tantas horas, en donde ese test rápido para coronavirus no sirve para detectar COVID-19. No sirve para detectar COVID-19, así que Qué bueno es que lo una diga. solicitud. Tú dices, pero ¿por qué no gestionan esto? La verdad es que no sirve, por eso no se ha hecho, si no ya lo hubiésemos gestionado de alguna forma. Sí, estamos tratando de buscar formas en donde sea más rápido que llegue el resultado. Enviarlo a otro centro, ver si se puede adquirir algo para tener nosotros acá localmente, pero eso ya vamos a tener resultados o tener respuestas a esas demandas necesarias, digamos, en un par de días más, no va a ser tan rápido. Tremenda Eso. noticia. Queremos agradecer. ¿Algo más que agregar, doctor? Sí, yo quería un poco complementar lo que dice el doctor Fournier y que nosotros estamos practicando, digamos, en el hospital. Y queremos nos gustaría mucho que lo practique la comunidad también de Coyhaique, de la región de Aysén, aunque yo sé que va a costar mucho a lo mejor, es tratar de evitar el saludo de mano, ¿ya? Y tratar, ¿cierto?, también de evitar el saludo, ¿cierto?, que beso. habitualmente uno le da Sí. beso, ¿cierto?, a los niños, se Sí, saluda de beso. sí. Entonces, cuesta, ¿ya? Pero estamos en una pandemia, O sea, ¿ya? hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pandemia significa que prácticamente todo el mundo Estamos en tiene el riesgo. virus, ¿ya? Sí. Y lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es saludarnos con el codo, así, ¿ya? Saludar con el codo. Saludamos con el codo, ¿ya? Está bien. Y esa es una manera, digamos, para evitar, digamos, porque estos gérmenes pueden estar en las manos, ¿ya? Así es. Y es una medida que hay que acostumbrarse y que hay que mantener, ojalá, durante los próximos meses. No compartir el mate, algo muy arraigado entre nosotros. Un mate solito para uno. Mate egoísta. Mate egoísta, pero muy solidario por lo demás, ¿no es cierto? Pensando en la otra persona, pensando en la familia. Quiero agradecerles mucho en nombre de todos los televidentes que tenemos en este minuto, porque nos han dado una clase de lo que es esta pandemia
sin interpretación, sino lo que es en realidad. Así es que muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto porque realmente necesitamos que la información fluya y sabemos que todos los medios de comunicación están en la misma. Estamos todos solidariamente buscando la información en primera línea de los profesionales de la salud para que nosotros solidariamente hagamos lo que nos dicen y nos indican, ¿verdad? Ya la mano no, el beso tampoco. Lavarse las manos con jabón, el gel es necesario cuando no hay agua nomás, ¿no es cierto? Solo Ahí alcohol anda gel. con su gel. Alcohol gel. Solo cuando no hay Alcohol gel. posibilidad de lavado de manos. Claro. Y también pedirle a la población que no entre en pánico y no agote los alcohol gel porque Claro. para que ellos estén cuidados, todos tienen que usar las mismas medidas. Por lo tanto, Claro. si yo no tengo alcohol gel, puedo contagiar al otro que sí se acaparó, digámoslo así, todo el alcohol gel. Entonces, son medidas Claro. solidarias. Hay que pensar Sí. que esto es una tarea comunitaria para poder disminuir la cantidad de enfermos en nuestra comunidad. Y quiero terminar agradeciéndole al Por canal favor. por darnos este espacio. Nos hemos pasado No, por sí. mucho en los minutos que tenía programado la televisión, pero de verdad se agradece porque es una labor absolutamente necesaria y solidaria, tal cual como lo estamos Así es, diciendo. amerita. Y lo que podemos hacer nosotros es entregar más de lo que podemos a veces. Pero tenemos que entregarle porque usted en su casa merece que le entreguemos la información de primera. Y unos minutos más, unos minutos menos. La vida nos entrega siempre oportunidades para estar al servicio, no tan solo con la palabra, sino de hecho. Muchas gracias. Y esperamos que sean frecuentes sus visitas para llegar a todos los hogares que hoy día nos han visto. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos.